Me ha tocado el enorme placer de presentar a nuestra querida Pilar Díaz. Pilar Díaz ha sido secretaria de Estado en la legislatura anterior, ha sido una compañera del movimiento asociativo y, bueno, para nosotros es una persona súper importante y por eso queríamos que estuviera aquí. Tiene un currículum súper extenso que no podemos reproducir y además porque vamos mal de tiempo. Yo solo diría 3 aspectos de ella que le han marcado a lo largo de su trayectoria desde mi punto de vista, ¿no? Ha sido esas 3 facetas, pues la de la incidencia política, como decíamos, ha sido secretaria de Estado, pero también ha participado desde las instituciones más cercanas a la ciudadanía, como concejala en el Ayuntamiento de Barcelona o vicepresidenta del Consell Comarcal de Barcelona, lo que muestra pues, su gran interés por cambiar la sociedad y por participar activamente en la transformación de las personas. Tiene otra faceta que es muy notable, que es su parte profesional como trabajadora social de base, pero también como profesora de la Universidad de Barcelona, profesora asociada también en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, consultora también de políticas de discapacidad y políticas sociales, con lo cual, bueno, pues podéis imaginar todo el bagaje que tiene detrás, pero también la otra pata, que es la que más nos aproxima y por la que más la conocemos y queremos, pues todo el movimiento asociativo, es por su parte de activista social, ¿no? Su activista que la ha llevado a participar en numerosos movimientos asociativos, pues desde participando en las juntas directivas, participando como miembro de comisiones, como, bueno, pues en todas las parcelas que puede formar parte una persona en el mundo asociativo y que, bueno, pues ha sido partícipe de los logros que han conseguido las personas con discapacidad y especialmente las mujeres con discapacidad. En definitiva, yo creo que, bueno, los que tenemos el privilegio de conocerla, creemos que es una persona con un fuerte compromiso social, con una fuerte convicción democrática y que toda su actividad pues, ha ido enfocada a esa transformación social para conseguir una sociedad más igualitaria y justa. Y nada más, solo darte las gracias por aceptar esta invitación y tienes la palabra, Pilar. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias, amigas y amigos. Y cómo no agradecer a COCENFE que hayáis pensado en mí en esta jornada. La verdad es que es bien cierto que siempre me ha movido la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y especialmente de las mujeres, ¿no? No sé si ya tenemos la primera diapositiva. Sin más preámbulo empiezo porque vamos mal de tiempo y, querida Elena, gracias. Yo también aprendí de otras mujeres con discapacidad y yo creo que esa enseñanza que vamos transmitiendo de mujeres en mujeres es una cadena que no podemos dejar, porque así seguro que algún día esa igualdad de género también en la discapacidad lo conseguiremos. Y nuestro grito de guerra, que es nada para nosotras y nosotras, pues ahí lo tenéis hoy: derechos, mujer con discapacidad y Agenda 2030. Hablar sobre los derechos de las mujeres con discapacidad obliga a la ponente a versar sobre la discriminación estructural y la exclusión social a las que se ven sometidas estas mujeres. Esta ponencia abordará de forma global la realidad muchas veces ignorada e invisibilizada por el conjunto de la sociedad, con el fin de poner de manifiesto este conflicto social. Por eso lo digo. Reflexionar y concienciar a la ciudadanía sobre la situación generalizada a la que están sometidas las mujeres con discapacidad será el objetivo final de estas jornadas organizadas por COCENFE. Solo así podremos avanzar como sociedad en la igualdad real en materia de derechos humanos de las mujeres con discapacidad. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Es una cita célebre del atleta paralímpico norteamericano Jim Abbott. Permitirme que me tome la deferencia de hablar en primera persona como mujer con discapacidad. Como dice Jim Abbott, identificaremos los desafíos a los que las mujeres con discapacidad tenemos que hacer frente para conquistar nuestros derechos en relación a la Agenda 2030.
Considero de interés abordar el escenario previo antes de abordar la relación entre las mujeres con discapacidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Situar la población con discapacidad en el mundo y la estrecha relación con la pobreza, la salud y el desarrollo humano. Quiero comenzar mi exposición introduciendo algunas reflexiones sobre el panorama mundial de las personas con discapacidad recogidas en el Informe Mundial de la Discapacidad de 2011, elaborado por Naciones Unidas y el Banco Mundial, en el que comienza afirmando que la discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad es compleja y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto. Estos mismos organismos internacionales coinciden en afirmar que las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo, razón por la cual las personas con discapacidad en general presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. El binomio entre pobreza y discapacidad forma parte de la realidad para el 80% de las personas que viven con esta condición. Y hay que tener en cuenta que este fenómeno no es exclusivo de los países en vías de desarrollo. También en los países ricos se da esta situación. Así pues, podemos afirmar que hay un fuerte vínculo entre la discapacidad y la pobreza. La discapacidad es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza. Las personas pobres tienen más probabilidades de tener una discapacidad y las personas con discapacidad se encuentran mayoritariamente entre las más pobres. El binomio entre discapacidad y pobreza es latente. La discapacidad es a la vez causa y consecuencia de la pobreza. Esta relación es a menudo descrita como un círculo vicioso. La pobreza conduce a la discapacidad y la discapacidad conduce a un empeoramiento de la pobreza. Los principales vínculos entre pobreza y discapacidad son la alimentación deficiente, insalubridad y barreras en la vivienda, acceso deficiente a los servicios de salud, falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento inadecuado, acceso limitado al sistema educativo, condiciones precarias de trabajo. De hecho, el estudio El estado de la pobreza España 2018, el informe anual sobre el riesgo de pobreza y de exclusión presentado por EAPN España el pasado mes de octubre, incluía por primera vez un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Este dato, extraído del informe, pone de manifiesto que el 31,5% de las personas con discapacidad en España, es decir, 1 de cada 3, están en riesgo de pobreza o de exclusión, 7 puntos más que las personas sin discapacidad. El mismo informe también destaca la relación entre la actividad laboral y la pobreza en las personas con discapacidad y señala que el 17,1% de las personas ocupadas con discapacidad son pobres. Por último, la privación material severa es también notablemente más elevada entre las personas con discapacidad. Es el 7,6% y el resto de la población es el 4,2%. Otro estudio, el que realizó Davis Peters, titulado Pobreza y acceso a la atención médica en los países en desarrollo, para la colección de anales de la Academia de Ciencias de Nueva York en 2008, puso de manifiesto la relación entre la pobreza y la salud, de tal forma que se puede vincular que el nivel de pobreza puede aumentar las probabilidades de que una persona con un problema de salud previo adquiera una discapacidad permanente, como puede ser estar en un entorno inaccesible o carecer de acceso a los servicios de salud y de servicios de rehabilitación inadecuados. Otro agravante de la situación de pobreza es la carga económica, que supone hacer frente a los gastos extraordinarios que implica tener una discapacidad. Debido a los gastos más elevados, es probable que las personas con discapacidad y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares. Es importante también situar la demografía, de qué hablamos cuando hablamos de la discapacidad en el mundo. El Informe Mundial de 2011, antes mencionado, el de Naciones Unidas, estimaba que alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Si hablamos en términos absolutos, podríamos decir que son algo más de 1.000 millones de personas en el mundo.
Esta tasa se eleva hasta el 20% cuando nos referimos exclusivamente a los países en vías de desarrollo. Por tanto, se puede establecer una prevalencia de que 1 de cada 5 de las personas más pobres de los países en vías de desarrollo vive con una discapacidad. En cuanto a la prevalencia de la discapacidad, esta es mayor entre los hombres entre las mujeres que entre los hombres, mientras que para los hombres solo representa el 12%, para las mujeres representa aproximadamente el 19%. Dicho informe también pone de manifiesto la tendencia al alza del número de personas con discapacidad. En parte es como un aumento de la esperanza de vida, pues el envejecimiento de la población mundial ejerce una influencia muy importante en el incremento del número de personas con discapacidad. En este caso, la relación directa es el riesgo de la discapacidad es más alto a una edad avanzada y las poblaciones nacionales están envejeciendo a un ritmo sin precedentes. Otra de las causas de este incremento paulatino del número de personas con discapacidad se debe al aumento global de los problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad, como puede ser la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En algunos contextos, otros factores ambientales, como los accidentes de tráfico, los desastres naturales, los conflictos armados, contribuyen a aumentar estas cifras. Cabe destacar que cada año aproximadamente 20 millones de mujeres en el mundo sufren alguna discapacidad, a consecuencia de complicaciones durante el embarazo o el parto. En cuanto a la población infantil, en 2005 UNICEF estimó que había 150 millones de niños y niñas con discapacidad, menores de 18 años, que siguen viviendo con esa discapacidad. Como consecuencia de su discapacidad, estos niños y niñas tienen menos probabilidades de asistir a la escuela. Por ende, tendrán más limitaciones para formarse profesionalmente. Irremediablemente tendrán menos oportunidades laborales y estarán abocados a vivir situaciones de mayor vulnerabilidad y de exclusión social. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo determina el desarrollo humano como aquel que sitúa a la persona en el centro. Engloba la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. De hecho, lo define literalmente como el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y conocimientos. Esta definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y del bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida, en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo, y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios de su desarrollo. Para comprender los elementos subyacentes de esta situación de discapacidad aplicada a la teoría del desarrollo humano, Handicap Internacional y COCENFE elaboraron ya en 2013 una guía basándose en el denominado modelo de desarrollo humano. Justo es por este motivo que lo he querido usar, porque en 2013 en COCENFE y en el Plan de Cooperación Internacional ya se puso en comparación cómo el modelo de desarrollo humano aplicado a cualquier individuo tiene una interacción que nos dará un nivel de participación social. Este modelo analiza el desarrollo humano como una interacción entre los factores personales, intrínsecos a cada individuo, y los factores ambientales, extrínsecos a la persona, que influyen en el grado de participación. El proceso de creación de la discapacidad es una adaptación del desarrollo humano al ámbito de la discapacidad. Se utiliza la noción central de la participación social como el resultado de la interacción entre los factores personales y los factores ambientales. Los factores personales serían el resultado de la combinación del sistema orgánico, por ejemplo, el sistema muscular, y las aptitudes, pues las capacidades de la actividad motora. Y el sistema orgánico puede variar en grado desde la integridad al deterioro orgánico o la propia deficiencia. Las actitudes de un individuo también pueden variar dependiendo de la capacidad o la incapacidad de interacción. Los factores ambientales pues pueden resultar tanto facilitadores como barreras. Pueden ser barreras respecto a nuestra vida, ¿no?, los hábitos de vida de cualquier individuo. Los factores ambientales permiten la participación social o por el contrario, pueden empeorar una situación de discapacidad. Así pues, a tenor de la definición de discapacidad según la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que incide
en que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su plena participación, en igualdad de condiciones con los demás, podemos afirmar que dependiendo de la interacción entre los factores personales del individuo y los factores ambientales de la sociedad, la persona con discapacidad tendrá mayor o menor oportunidad de participar en su comunidad. Por ende, tendrá un mayor o menor grado de inclusión social. Resumiendo, la discapacidad no es un estado definitivo, sino que es un concepto en constante evolución. Variables como el tiempo, el género, el contexto social y el económico son factores muy influyentes y puede ser modificada a través de los factores personales y los factores ambientales. Llegados a este punto, y retomando la cita de Jim Abbott, vamos a detenernos a identificar los desafíos a los que las mujeres con discapacidad tenemos que hacer frente para desafiar a la discapacidad y, por tanto, conquistar nuestros derechos en relación a la Agenda 2030. Aquí usé fotos de mujeres de COCENFE porque era el mejor ejemplo, ¿no? Porque ahí estamos todas de alguna forma representadas. No les relevo nada nuevo si les digo que las mujeres con discapacidad actualmente sufren una combinación de desventajas que se vinculan al género y a la discapacidad. Las mujeres con discapacidad han estado a lo largo de la historia y siguen estando hoy día sujetas a múltiples formas de discriminación. No en vano, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 1983-1992, en la exposición de motivos, manifestaba que las consecuencias de las deficiencias y de la discapacidad son especialmente graves para la mujer. ¿Cuánto lejos nos queda 1982? Que después de casi 37 años, el panorama actual no dista mucho de aquel entonces. El programa mundial seguía: son numerosos los países donde las mujeres están sometidas a desventajas sociales, culturales y económicas que constituyen un freno a su acceso, por ejemplo, a la atención médica, a la educación, a la formación profesional y al empleo. Si además tienen una deficiencia física o mental, disminuyen sus posibilidades de sobreponerse a sus desventajas. Su participación en la vida en la comunidad se hace, para ello, más difícil. Dentro de las familias, la responsabilidad de los cuidados que se dan a un pariente con discapacidad incumbe a menudo a las mujeres, lo que reduce considerablemente su libertad y sus posibilidades de participar en otras actividades. De hecho, la encuesta mundial de salud elaborada por la Organización Mundial de la Salud en 2002-2004, en referencia al nivel educativo de las mujeres con discapacidad, pone de manifiesto que solo el 41,7% de las mujeres han terminado la escuela primaria, en comparación con el 52,9% del resto de mujeres sin discapacidad. Comparativamente con los hombres con discapacidad, también hay 8,9 puntos de diferencia a la baja. En cuanto a las tasas de empleo, también las mujeres con discapacidad son las últimas de la tabla, ya que solo el 20% manifiesta estar ocupada en comparación con el 30% del resto de mujeres que no tienen ningún tipo de discapacidad. Comparativamente con los hombres que sí que tienen discapacidad, hay 33 puntos de diferencia, más del doble. En el informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios de la Unión Europea en 2003, se denunciaba que las mujeres con discapacidad tenían un riesgo casi 4 veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual. También denunciaba que el 80% de las mujeres con discapacidad que vivían en instituciones se encontraban expuestas a la violencia de personas de su entorno, personal sanitario, de servicios o personas cuidadoras. Según la encuesta sobre la violencia contra las mujeres que elaboró la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, se estimó que las mujeres y las niñas con discapacidad tienen entre 3 y 5 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia, especialmente de violencia doméstica. Más recientemente, en julio del 2018, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la situación de las mujeres con discapacidad señalaba que las mujeres y las niñas con discapacidad siguen sufriendo una discriminación múltiple e interseccional basada en su género y su discapacidad.
Las mujeres con discapacidad no tienen las mismas oportunidades de participar en pie de igualdad con otros que todos los aspectos de la sociedad. Con demasiada frecuencia se las excluye, entre otras cosas, de la enseñanza y de la formación inclusiva. Se les excluye del empleo, del acceso a programas de reducción de la pobreza, una vivienda adecuada y a la participación en la vida pública. El mismo dictamen señala que con demasiada frecuencia las mujeres y las niñas con discapacidad se ven obligadas a someterse a la esterilización, a la práctica del aborto y a otras formas de control de su fertilidad. La esterilización y el aborto forzados son una forma de violencia contra las mujeres y debe tipificarse como delito, con arreglo a lo previsto en el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Así pues, echando la vista atrás, desde 1982 hasta la publicación de este dictamen, han pasado casi 4 lustros, en los cuales la humanidad ha seguido evolucionando, dejando atrás el siglo XX y mirando esperanzados al siglo XXI. Poniendo en valor 2 grandes hitos en estos primeros años del siglo XXI. El primero, el 2006, la promulgación del primer Tratado Internacional de Naciones Unidas del siglo XXI, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y para promover el respeto de su dignidad inherente. El segundo, 2015, la aprobación de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, un llamado universal a la acción para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad y, como principio general, no dejar a nadie atrás. Por tanto, podemos afirmar que estos 2 instrumentos tienen como mandato superior promover mayores cotas de igualdad, prosperidad, inclusión y dignidad de toda la familia humana. Es en este contexto en el que se cruzan y retroalimentan ambas agendas, la Convención y los ODS. Abordemos, pues, la Agenda 2030. Plantea 17 objetivos que están interconectados, con 169 metas de carácter integrado e indivisible. Abarcan las esferas económica, social y ambiental y tiene, entre otras, las siguientes premisas. El mayor desafío a que se enfrenta el mundo es la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. La segunda premisa sería: también se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y el tercero, que englobaría a todos, pretendemos que nadie se quede atrás. En relación a la Agenda 2030, las personas con discapacidad explícitamente se mencionan en 5 objetivos y en 7 metas. Los 5 objetivos, que estarían en amarillo, son donde están recogidos los donde explícitamente menciona a la discapacidad. Sería educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para alcanzar los objetivos. Indirectamente también, al referirse 18 veces a personas vulnerables, se entiende que también incluye a las personas con discapacidad. Y cuando se refiere a que esta agenda es para todos y para no dejar a nadie atrás, pues se supone que también, por ende, estamos las personas con discapacidad. En este caso, en el caso concreto de las mujeres, y con lo que hemos visto antes de la pobreza y el desarrollo humano, a estos 5 objetivos que directamente ya nos mencionan, vamos a incluir 5 más, que es el de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género y paz, justicia y situaciones sólidas. No porque el resto no nos incluyan, sino porque intentamos englobarlo para cambiar el ciclo de la pobreza y de la mujer. Atendiendo a la primera premisa de Naciones Unidas antes mencionada, que el mayor desafío al que se enfrenta el mundo es la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, perdonad, que estoy constipado. Extrapolaremos la Agenda 2030 y concretamente los 10 objetivos señalados al ciclo de la pobreza y la vulnerabilidad de forma holística,
Y podremos comprobar cómo estos objetivos pueden modificar en gran medida la tendencia de pobreza y exclusión de cualquier mujer con discapacidad. Así pues, para plantear cualquier acción de cambio, es indispensable conocer la situación de partida. No podemos abordar un objetivo si previamente no conocemos cuál es la situación actual. Por tanto, para poder hacer frente a este reto y para que se cumpla la Agenda 2030, en concreto estos 10 objetivos que hemos planteado, en consecuencia, para provocar un cambio de tendencia en el ciclo de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, analizaremos, por un lado, las recomendaciones generales y específicas recogidas en el dictamen sobre la situación de las mujeres con discapacidad emitido el pasado octubre por el Parlamento Europeo. Perdonad. Y, en segundo lugar, haremos inciso en los 2 informes del CERMI. El primero, el informe sobre derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad de 2017. Y el segundo, el informe sobre derechos humanos y discapacidad elaborado por la Delegación de Derechos Humanos y la Convención de la ONU del CERMI estatal de 2017. En términos generales, todos los informes reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad siguen estando al margen de la sociedad. No nos descubren nada nuevo, sufriendo una discriminación múltiple e interseccional basada en su género y su discapacidad. Su situación no solo es peor que la de las mujeres sin discapacidad, se lamenta el informe, sino que también es peor que la de sus homólogos masculinos. Vaya que han descubierto. El CERMI destaca que las mujeres con discapacidad sufren el machismo y la discriminación, 2 lacras que no solo se suman, sino que se potencian, y como consecuencia frena su inclusión y vulnera de manera más intensa sus derechos. El Consejo Económico y Social incide en que la historia, las actitudes y los prejuicios en la comunidad, incluido el círculo familiar, han estereotipado a las mujeres y a las niñas con discapacidad de manera negativa, incluyendo así a su aislamiento y a su exclusión social. Las mujeres con discapacidad son casi completamente ignoradas por los medios de comunicación y cuando aparecen, el planteamiento consiste en tratar a las mujeres con discapacidad desde una perspectiva médica, asexual e ignorar sus capacidades y la contribución que pueden aportar a la sociedad. Consideraciones generales del Consejo Europeo a la Unión Europea y a los Estados miembros. No se ha incorporado una perspectiva de discapacidad en todas sus políticas, programas y estrategias de género, ni han adoptado una perspectiva de género en sus estrategias sobre discapacidad. Actualmente carecen de un marco jurídico sólido para proteger, promover y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. No consultan ni financian lo suficiente a las organizaciones que representan a las mujeres y niñas con discapacidad. Carecen de datos e indicadores de derechos humanos coherentes y comparables sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Y los informes periódicos elaborados por los órganos pertinentes, creados en virtud de los tratados de derechos humanos de la Unión Europea y los Estados miembros, no incluyen información sobre las mujeres con discapacidad. Los informes elaborados por el CERMI, más allá de coincidir y compartir todos los aspectos antes mencionados, destaca que la legislación europea y nacional no presta a menudo atención a las mujeres y niñas con discapacidad en lo que se refiere a la prevención en la explotación, la violencia y el abuso. Asimismo, también pone de manifiesto que la práctica de la esterilización forzada contra las mujeres y niñas con discapacidad es una violencia vigente en España. En las observaciones finales, subraya que las mujeres con discapacidad no se tienen suficientemente en cuenta en los programas y políticas de prevención de la violencia, particularmente para asegurar su acceso a los sistemas de respuesta, medidas específicas en las políticas de empleo, desarrollo de estrategias para promover la autonomía y la plena participación de mujeres y niñas y combatir la violencia, particularmente en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, que serían los que nos harían cambiar el patrón de la pobreza y de cómo influye en salir en ese estanco de exclusión. Si no cambiamos, si en esos ámbitos como es la educación, el empleo, la salud, que justo son los que están dentro en el círculo más pequeño para poder cambiar todo el entorno, no conseguiremos tampoco salir
de ese círculo vicioso que es el de la mujer, la discapacidad y la interseccionalidad. En términos generales, me gustaría señalar por ámbitos específicos algunas consideraciones de los 3 informes. Aquí ya están los del CERMI y los del Consejo Europeo. Primero, el de la violencia, el más importante. Las personas con discapacidad en nuestro país son el 9%, pero aportan el 20% de las víctimas de violencia de género. Las mujeres con discapacidad víctimas de violencia siguen encontrando la inexistencia de recursos adecuados que den respuesta a sus necesidades. Casas de acogida que no son accesibles, obstáculos añadidos para acceder a la justicia, profesionales que desconocen esta realidad, incredulidad y sospecha en relación a sus testimonios. Por tanto, se deben adoptar las medidas necesarias para integrar la discapacidad en toda la legislación, políticas y estrategias para luchar contra la violencia, el abuso y la explotación. Tipificar como delito la violencia contra las mujeres y tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean adecuadas para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, tanto dentro como fuera del hogar, frente a todas las formas de explotación, violencia y abusos, y facilitar su acceso a la justicia mediante la proporción de apoyo y asistencia adecuados, basados en la comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades específicas, incluidos dispositivos de asistencia para evitar el aislamiento y el confinamiento en el hogar. En cuanto a la salud y derechos sexuales y reproductivos, incluido el respeto del hogar y la familia. La esterilización y el aborto forzados son una forma de violencia contra las mujeres y debe tipificarse como delito, con arreglo a lo previsto en el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Se debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las mujeres con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica, tomando sus propias decisiones con respecto al tratamiento médico o terapéutico, con apoyo cuando así lo deseen, entre otras cosas tomando sus propias decisiones sobre la conservación de la fertilidad y la autonomía reproductiva, ejerciendo su derecho a elegir el número de hijos y el intervalo entre ellos, y las cuestiones relacionadas con su sexualidad, y ejerciendo su derecho a entablar relaciones. Adoptar las medidas necesarias para que las mujeres y las niñas con discapacidad tengan igualdad de acceso a los servicios de salud específicos para la discapacidad, así como a servicios convencionales accesibles como la atención dental y oftalmológica, salud sexual y reproductiva y servicios preventivos, incluida la consulta ginecológica, exámenes médicos, planificación familiar y apoyo adaptado durante el embarazo. Deben adoptarse las medidas necesarias en materia de formación, sobre todo la destinada a profesionales de la salud y personas que trabajan en el ámbito jurídico, para garantizar que escuchan las voces de las niñas y de las mujeres con discapacidad durante las investigaciones y actuaciones judiciales. Educación y formación. La discapacidad, como parte de esa diversidad humana que enriquece a la comunidad, solo puede alcanzar su plenitud si el sistema educativo se concibe y se practica en clave de inclusión. Admitir y ejercer la segregación educativa significa no admitir y no respetar los derechos de las mujeres con discapacidad y, por ende, vulnerar la ley. Las mujeres con discapacidad tienen mayores tasas de analfabetismo, fracaso escolar, tasas de asistencia diaria desiguales, absentismo y abandono escolar. Como consecuencia, tendrán limitadas sus opciones laborales y se verá gravemente mermado su grado de inclusión personal y social en la comunidad. Adoptar medidas para facilitar el acceso de todas las estudiantes con discapacidad a una enseñanza inclusiva de alta calidad y su disfrute con arreglo a la Convención e incluir indicadores específicos de discapacidad. La educación también comprenderá el aprender habilidades para la vida y el desarrollo social para facilitar su participación plena y en igualdad de condiciones, acceso en igualdad a la educación primaria y secundaria. Además, se reconoce el derecho a los ajustes razonables en función de las necesidades individuales
y a los diferentes apoyos que puedan ser necesarios. El empleo. Las personas con discapacidad son uno de los grupos sociales más excluidos del bien básico del empleo, con elevadas tasas de inactividad e insoportables índices de desempleo, que se ceban más encarnizadamente con las mujeres con discapacidad. Y como bien hemos visto antes, se debe impulsar una ley de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad que establezca un nuevo sistema de apoyo al empleo con medidas innovadoras y eficaces políticas activas de empleo, acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua, alentando las oportunidades de empleo y la promoción profesional de estas mujeres y hombres en el mercado laboral y apoyándolo en la búsqueda, la obtención y el mantenimiento del empleo y el retorno al mismo. Así pues, si hacemos una denuncia generalizada, se debe derogar toda la legislación, políticas y prácticas discriminatorias y prohibir toda discriminación por razón de género y discapacidad y sus formas interseccionales para proteger a las mujeres con discapacidad de la discriminación transversal en todos los ámbitos de la vida. Deberían emprenderse acciones positivas para garantizar que las mujeres con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en el trabajo y el funcionamiento de todas las instituciones. Las mujeres y niñas con discapacidad no conocen suficientemente sus derechos. Aumentar la visibilidad y concienciar sobre la situación de las mujeres con discapacidad y combatir los prejuicios contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Tanto a nivel de la Unión Europea como nacional, las cuestiones relativas a las mujeres y niñas con discapacidad deben incorporarse en la recopilación de datos y estadísticas específicos por género y edad, así como en las series estadísticas y encuestas existentes. Los instrumentos de financiación de la Unión Europea actuales y futuros, especialmente los fondos estructurales y el Fondo Social Europeo, deben utilizarse como herramienta fundamental para ayudar a los Estados miembros a promover la accesibilidad y la no discriminación de las mujeres y las niñas con discapacidad. Por último, deben adoptarse las medidas necesarias, tanto a nivel europeo como nacional, para entablar un diálogo estructurado con una línea presupuestaria independiente, suficiente para garantizar una consulta significativa a las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas y los niños con discapacidad, y su participación a través de sus organizaciones representativas, e incluir automáticamente información sobre las mujeres con discapacidad. Cuando empecé mi ponencia con la cita de Jim Abbott, la discapacidad no te tiene que definir, te define cómo te haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Me gustaría acabar esta ponencia compartiendo con ustedes los desafíos que se nos plantean, que seguro que no están todos los que son, pero seguro que los que están pueden cambiar bastante la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad. El primero, establecer un marco jurídico sólido para proteger, promover y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Garantizar que todas las mujeres con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones. Incorporar la perspectiva de género y discapacidad en la recopilación de datos y estadísticas específicos, así como en las series estadísticas de encuestas existentes. Aumentar la visibilidad y concienciación sobre la situación de las mujeres con discapacidad y combatir los prejuicios contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Garantizar la accesibilidad universal como condición sine qua non de todos los entornos, productos, bienes y servicios y proveer los recursos necesarios para la consecución de la autonomía personal. Y deben adoptarse las medidas necesarias en materia de formación, sobre todo la destinada a profesionales de la salud y personas que trabajan en el ámbito jurídico, para garantizar que escuchan las voces de las niñas y de las mujeres con discapacidad. Todos los organismos internacionales, sin excepción, como hemos podido comprobar, se han implicado en poner de manifiesto la situación de discriminación múltiple a la que se ven sometidas las mujeres con discapacidad. Pero la realidad sigue siendo la que es y todavía nos quedan muchas barreras que superar.
Por tanto, solo nos queda empoderarnos, tejer alianzas y reivindicar nuestros derechos. Me gustaría acabar esta ponencia haciendo un homenaje a las mujeres de COCENFE porque he usado su vídeo para inspirarme. A ver si lo podemos ver. Harta de que decidas por mí. Harta de no salir en los medios de comunicación. Harta de que me digas que tengo cuento porque mi discapacidad no se ve. Harta de que me digas que tengo que aguantar en mi matrimonio porque tengo discapacidad. Harta de que no te pongas en mi lugar. Harta de que solo te fijes en el físico. Harta de que no me dejes tener un empleo. Harta de tener miedo de mi pareja. Harta de la falta de voluntad política. Harta de que me controles. Harta de que te creas que es culpa mía. Harta de pensar en ti antes que en mí. Harta de que me pagues menos por el mismo trabajo. Harta de que me desnudes con tu mirada. Harta de que me transmitas tus miedos. Harta de que cuando me acosan en el colegio mires para otro lado. Harta de que creas que no soy capaz de ser madre. Harta de que no me quieras en tu grupo y me excluyas de tus planes. Harta de asumir los cuidados en solitario. Harta de que no comprendas mi discapacidad. Harta de que pienses que soy una inútil. Harta de que me trates como un mueble y no valores como soy. Harta de ser invisible. Bueno. You want these boots? Como siempre, acepta siempre nuestras invitaciones y vuelvo a decir que ha sido un privilegio tenerte y no solo la vamos a tener ahora en la ponencia, sino que va a estar con nosotros en el resto de las jornadas, por lo cual os invito a que cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis hacerle, pues aprovechéis los espacios que vamos a tener a lo largo del día. Y nada, simplemente hacer a modo de conclusión que está claro que quedan muchísimas cosas por hacer, que desde COCENFE teníamos claro que estas jornadas eran necesarias, desde COCENFE y su movimiento asociativo, y hoy pues estamos poniendo un granito de arena para trabajar y proponer y hacer, poner soluciones sobre la mesa sobre estas cosas que has planteado y que son tan necesarias cambiar. Muchísimas gracias. Gracias y a vosotros. a continuación pues están las mesas de comunicación. Muchas Muy gracias. bien, gracias.